de verdad nuevamente el agradecimiento. Pues a mí se me ha pedido que comparta un tema que es muy trascendente, muy importante, siempre lo ha sido, pero esta vez es como mucho más necesario en lo que se ha denominado liderazgo y obviamente conectado con el tema de la investigación. Entonces, pues como yo soy economista, aunque mi formación pues, posgradual es en educación, pues siempre he estado como muy comprometido con una línea de investigación de economía de la educación y siempre hago un contexto para tratar de como de entender un poco más la situación. La educación no escapa a todo este tema económico, el contexto económico internacional, nacional, local, etcétera. Entonces, una de las grandes preocupaciones que hay en el mundo y en el caso de nuestra región de América Latina es el balance que se viene haciendo primero de la recesión económica y ya pues agregándole el tema de la pandemia, pues todo indica que la situación no va a ser muy favorable. Antes de la pandemia ya traíamos una recesión económica y obviamente la pandemia, según la directora de la CEPAL, que es una intelectual, una académica y una persona muy líder de América Latina, realmente lo de la pandemia es bastante devastador para América Latina. Entonces, hay unos indicadores que están asociados con el tema de la inversión social, de la política pública, y ahí está la educación, que es un asunto clave no solo de nosotros, de todo el mundo. Entonces la situación es grave, el PIB en América Latina ya se avisoraba en el siglo pasado, el año pasado, que se desplomaría en un 9.1%. Hay algunas cifras que indican que la cosa es peor todavía. El desempleo está en un 13.5%, ya en el caso colombiano estamos en el 20%. La pobreza se disparó, ya hay 3 clases de pobreza: multidimensional, monetaria y extrema, y en el caso pues central, una pobreza que realmente es de mayor preocupación. Todo esto nos lleva digamos, como a reconfirmar que América Latina es de los, digamos, de los continentes, de las regiones más inequitativas y de las más desigual del planeta. Esto hay que tenerlo en cuenta porque definitivamente ya traíamos una recesión económica, ya venían problemas estructurales, pero la pandemia nos dispara esta situación. Entonces se sugiere por parte de la CEPAL, que es el brazo, digamos, de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina, y han hecho un análisis muy serio sobre este asunto y están, digamos, planteando que el decenio es bastante problemático desde el punto de vista económico, social, y digamos que también golpea la historia de nuestros pueblos. Entonces, sin entrar pues a definir aquí, a detallar todo esto, de todas maneras yo voy a dejar esta presentación, pero el llamado es a que haya una comprensión, digamos, de todos estos bancos, estas agencias internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todas estas agencias que hacen empréstitos a nuestros países, pues tengan que aliviar, digamos, tratar de hacer líneas de crédito a bajo costo y que alivien la deuda. En Colombia, por ejemplo, ya la deuda en el 2020 ya estaba bordeando el 133% del PIB. O sea, cuando aquí hacemos el presupuesto, más de la mitad del presupuesto de Colombia es deuda. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que haya recursos para inversión social, y obviamente la educación y la salud ahí están. Entonces quería dar una ilustración muy general, y sobre todo que no solamente la CEPAL lo está planteando como un brazo importante de las Naciones Unidas, sino que a nivel mundial está la gran preocupación del cambio climático, está la gran preocupación de esas hambrunas en África, la situación de inestabilidad de varios países del mundo, y que América Latina no
escapa a eso y obviamente está lo del COVID. Bueno, ante toda esa situación, llamar la atención de que esa población que hay en América Latina, pues se habla de alrededor de 700 millones de habitantes, pues hay que visibilizar, es decir, hay que entrar ante estas perturbaciones y estos problemas, pues la región tiene que seguir viviendo, tiene que viabilizar una serie de proyectos que busquen la posibilidad de apoyar el aparato productivo agrícola, industrial, promover redes de producción, de investigación tecnológica entre los países y la subregión. Esto es más o menos lo que yo quería poner de contexto y que es la palabra de Alicia Bárcena, que es una autoridad en América Latina en todo el panorama. Ellos ahorita están hablando de 7 dinamizadores en la 38 periodo pues, de reunión de encuentros de la CEPAL. Se habló para darle soluciones globales y obviamente regionales. Habló de la transición energética, la inclusión social, es decir, como poniendo en la agenda visible temas que se cruzan por todos lados. El problema del transporte, el tema de la manufactura para generar empleo, la economía circular, es decir, tratar de que pasemos a una producción mucho más sana, etcétera, la bioeconomía, turismo sostenible, o sea, y estamos ligados, muy ligados a una directriz universal para salir de esa crisis y para tratar de que se mejore la situación y haya una sostenibilidad. Y estamos hablando de 193 países. Eso es como más o menos lo que está planteando, digamos, la CEPAL y como un contexto económico donde se encuentra América Latina. Ahora, ¿qué pasa? Que eso va a afectar, venía afectando la educación. O sea, el problema educativo en América Latina y Colombia al menos tiene 3 elementos claves que vienen configurándose como un asunto que es una enfermedad. Por un lado está la equidad, ¿cierto? Y pongámoslo en términos muy, digamos, clásicos, que en educación hablamos del acceso y cobertura, pero la equidad no solamente es eso tiene que ver con mucho más elementos. Ahorita más adelante voy a especificar eso, pero desde el punto de vista de la política económica y de la economía política misma y de la economía de la educación, está la desigualdad y la calidad. Y esta primera, la equidad, afecta el crecimiento económico. Es decir, mientras el crecimiento económico también afecta la educación, la equidad en la educación afecta también el crecimiento económico. Y el segundo, la desigualdad a la distribución del ingreso. Y el tercero, digamos, el tercero también pues tiene que ver uno con el otro. Entonces, aquí es importante que uno de los problemas mayores está en las zonas rurales marginadas y en las ciudades, en la población marginada de las ciudades, de las grandes ciudades. Y el tema aquí es la permanencia en el sistema educativo. Entonces, si esto lo ligamos con la pandemia, pues la cosa se agranda mucho más. Y entonces es como marcando la pauta de que cuál es el papel de la educación aquí. Entonces, para una cosa muy rápida, siempre hemos hablado desde la economía de la educación que la educación es la clave para escapar de la trampa de la pobreza. La UNESCO lo ha planteado, las Naciones Unidas, una cantidad de ONG y el sistema educativo mismo, pues plantean que una de las cosas para cerrar la irritante pues, desigualdad, esa brecha, pues realmente la educación ahí juega un papel importante. Entonces, lo que pasa es que esto no puede ser una cosa espontánea, esto no es improvisado, esto no es de un país solo, sino que va a haber una estrategia, unos planes consensuados para que los estados como tal, pero también por equipo se pueda resolver esta situación. Es lo que está planteado, digamos, en varias zonas del mundo. Por ejemplo, el caso de China con países de Europa que no tenían relaciones, hoy ante la pandemia han resuelto problemas estructurales, pero igualmente así en África. Entonces, esto se debe dar también en educación. Es decir, si se está planteando una solución de Estado y de varios estados para resolver el tema económico, pues se necesita que la educación también se mire como un asunto de largo plazo,
donde el Estado, la sociedad juega un papel importante, pero en estos momentos de crisis, es decir, parecidos a la Gran Depresión del siglo pasado, a finales de la década de los 20, pues necesariamente había que acudir a la inversión pública, a que el Estado realmente entrara a resolver una serie de problemas, tanto económicos como sociales. Pues estamos en una situación de esa. Entonces, la idea es que haya posibilidades de alcanzar metas de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Que sean medibles. Entonces, aquí es importante, digamos, la planeación. En el caso colombiano, nosotros venimos, porque el doctor Gregorio conoce más o menos esta experiencia, pero quiero compartir rápidamente. En el tema de la educación llevada a la política pública, nosotros la ligamos con la movilización. En mi experiencia he estado muy ligado a estos procesos de movilización y además de políticas públicas. En Colombia tenemos un antecedente. En los años 90 se entró en un proceso a comienzo, porque aquí tenemos una constitución, digamos, que reemplazó a una constitución centenaria que demoró más de 100 años, ¿verdad? Y estamos hablando de la constitución a partir de 1991. Entonces ahí, digamos, plasmó una serie de articulados que dieron la posibilidad de que la educación tuviera una ruta interesante. Entonces, y un asunto clave, un instrumento, una estrategia de política pública fue la posibilidad de trabajar planes decenales que hicieran la posibilidad de pasar de esa improvisación y de planes de gobierno para tener mayor incidencia local, regional, nacional, incluso poder tener, digamos, relaciones internacionales. Y entonces lideramos un movimiento que nosotros llamamos pedagógico a nivel, digamos, de todo el país. Una movilización de maestros, de padres de familia, intelectuales y académicos, y llegamos digamos, a aprobar una ley general de educación. Se dice que es una de las leyes más avanzadas de América Latina. Hay mucha cosa que no se ha podido ejecutar. Falta mucho, pero aquí yo quiero traer a cuento que en realidad, en la medida en que haya un liderazgo importante, trabajo en equipo, pues eso genera una situación interesante, porque digamos, podemos a lo Freiter, a lo Pablo Freire, que plantea que, digamos, la educación nos transforma a nosotros como seres humanos, y nosotros como seres humanos transformamos la sociedad. Entonces, aquí la idea de toda esta movilización fue con base en, digamos, como un liderazgo, el famoso liderazgo transformador, que aunque tenga experiencia en empresas privadas incluso, tiene muchos elementos que lo pudimos conectar y ligar con el liderazgo, digamos, incluso que hemos podido definir más tarde como liderazgo pedagógico. Entonces, este es el liderazgo más positivo de todo, por encima del positivo, del transaccional, el del ausentista, digamos, ese líder ausentista, pero que define todas las cosas. Acá necesitamos es un líder presente, un líder que realmente pueda convocar, que eleve el nivel de conciencia de los seguidores, y pueda, digamos, ayudar a todos los miembros de un equipo a superar problemas colectivos, personales, y haya bienestar para ese equipo y para el país. Y según esa teoría de transformadora, pues podemos resolver muchos problemas. Entonces, ese líder se transforma a sí mismo y también transforma todas las posibilidades de evolucionar como líder. Se transforma a quienes lo rodean, desarrolla mucho y crea valores para las personas, y obviamente cambiar o incentivar líderes. Transforma la organización. En una frase, los líderes transforman a cada uno y el estado de las cosas. Esto lo señalo porque, en resumen, es un agente de cambio. Nosotros necesitamos mucho eso en América Latina. Se necesita mucha visión, un alto nivel de confianza, el poder saber qué significan nuevas oportunidades, que a veces creemos, hay un espejismo sobre las nuevas oportunidades que se vuelven problemas, y entonces no hay posibilidades de realmente captar y de calar cuál debe ser realmente
el tema de los desafíos, los retos y eso convertirlo en oportunidades. Por ejemplo, ahora con la pandemia, pues muchos podemos decir que es una gran crisis, nos trajo muchos problemas, pero también en muchas cosas nos trajo oportunidades. Por ejemplo, esto de poder yo hablar con ustedes, tenía que ir a México, a Ciudad de México o a Gregorio, invitarlo acá a Barranquilla que viniera y cogiera un avión. Ya nosotros nos podemos conectar. Es decir, hay una serie de cosas que no estoy yo pues aquí, las digo porque son muy sabidas, pero para recordarlas simplemente. Y liderar para el ejemplo, inspirar seguidores hacia la excelencia. Entonces, si uno mira este contenido, uno va a ver mucho esto ligado a la educación, al tema, digamos, de los maestros, de los directivos docentes y ya de los líderes, llámese ministerios, secretarías de educación y equipos que están muy ligados a este proceso de la educación. Nosotros entonces en Colombia lideramos un movimiento pedagógico, ¿verdad? Con intelectuales, una convocatoria, se logró un estatuto docente, el gremio de los sindicatos, sí, luchaban por sus temas gremiales, sus cuestiones salariales y todo, pero pensaron el país desde el punto de vista de la educación y este era todo un debate y una discusión sobre los proyectos educativos institucionales, sobre cómo debe ser una ley que realmente recogiera todas las posibilidades de que Colombia avanzara en educación. Es decir, es un gremio que se conecta con la sociedad. El maestro como trabajador cultural, hubo toda una movilización y entonces aquí se participó. Yo, por ejemplo, participé en ese momento como estudiante, es decir, ya un poco más retirado, todavía no estaba en el ejercicio propiamente de profesional, todavía estábamos conectados porque esto inició en los 80 y comienzos de los 90. Y hay una, digamos, se plantea toda una reivindicación económica, pero lo que resalta aquí realmente es el tema pedagógico, es decir, la posibilidad de que Colombia no sea, digamos, una escuela, una universidad, la que sea, digamos, fuerte en educación, sino que, y que haya el diálogo de pedagogía, sino que haya ciudades, haya municipios que tengan su proyecto educativo, que tengan su proyecto pedagógico y cultural. Y llegamos a negociar lo que se llama la Ley General de Educación, ¿verdad? Que se concreta, como les estaba diciendo, esa ley para Colombia ha sido muy importante por una razón. Dentro de todas las reivindicaciones y todo cómo se conecta con muchos avances a nivel internacional, hay un artículo 72, pues yo me muevo mucho en el liderazgo de la política pública educativa y que, digamos, haga posible que la educación se mire a largo plazo, es decir, que tenga contexto, sea a largo plazo y que sea estratégica y que no sea de improvisada. Entonces, este artículo 72 vino a hacer posible que el ministerio pudiera con las diferentes regiones, los territorios acá, coordinara una política pública a través de un instrumento clave como es el plan de desarrollo, pero a 10 años. Y que a su vez este plan pues tenía un carácter indicativo. Es decir, no era obligatorio, indicativo en el sentido de que indica el rumbo, pero eso no se discute si es obligatorio o no es obligatorio, porque en últimas, aquí lo que necesitamos es con claridad que haya un horizonte, que haya una visión y que haya unas estrategias y unas metas que hagan posible que la educación en Colombia pueda mejorar, pueda trascender, pueda, digamos, ayudar a resolver los problemas económicos, sociales y haga felices sobre todo a los niños y niñas y pueda que motive a través del sistema educativo a los niños y jóvenes a que, digamos, entiendan y vean en la educación realmente una salida a sus problemas y a crecer, ¿no? Culturalmente. Ahora, ¿cuáles fueron los logros importantes? Ha habido 3 planes decenales que hemos liderado. Uno de 1995 al 2005 y otro el 2006-2016. Yo fui presidente de la comisión de seguimiento de del 2006 al 2016.
compartiendo con otro profesor. Entonces, eso fue una experiencia muy interesante. Creo que a partir de ahí ya conozco al doctor Gregorio Pérez, que tuvo posibilidades de compartir con nosotros acá en varios momentos. Entonces, en ese plan, esos dos planes, podemos decir que ha tenido varios logros importantes, movilizaciones sociales por la educación. Aquí también eso fue en España, pues que se hablaba de ciudad educadora, creo que en México también se llegó a hablar de... Entonces, es decir, se estaba muy conectado con experiencias internacionales, etcétera, pero sí hubo movilizaciones por la educación, no solo por el tema sindical, salarial de los sindicatos, sino movilizaciones amplias de varios sectores, avances en la autonomía institucional, ¿sí? Todo el tema del gobierno escolar. Acá no había esta situación, no había descentralización. Mejora en la formación de los docentes, comienza a reconocerse la dignificación de los docentes, es decir, no solamente el tema del salario, sino de la formación, de la cualificación docente permanente. Hubo un aumento de la cobertura, no, es decir, no hemos resuelto totalmente en todos los niveles. En primaria estamos muy atrasados en educación inicial, que recientemente se comenzó como obligatorio, y en media, lo que nosotros acá llamamos media, décimo y undécimo grado antes de llegar a la universidad, hay una especie de bajón de tobogán, que hay una deserción ahí muy importante, que son problemas que todavía se mantienen. Hay el gobierno escolar que les hablaba, se visibiliza la primera infancia y algunos avances en materia de etnoeducación. Es decir, Colombia es un país muy diverso, tenemos varias etnias, afrocolombiana, indígena, es decir, tenemos una serie de asuntos que no habían sido tenidos en cuenta, por lo menos en la ley. Sí se habla en la Constitución de la autonomía, de la educación y el apoyo a la educación de calidad, el derecho a la educación, pero a renglón seguido se habla del servicio. Entonces había toda una situación que había que tener en cuenta cuando se elaboraban y construían estos planes decenales. Hay una cosa importante, vincular a toda la sociedad a la educación a través del artículo 67. Es decir, la sociedad se ve reflejada ahí, porque acá en Colombia constitucionalmente la educación es un asunto del Estado, de la sociedad y la familia. Las brechas en calidad educativa todavía seguimos teniendo problemas, pero se comenzó a discutir y poner sobre la mesa, en la agenda, la discusión de cuáles son los factores que inciden en calidad, qué tanto realmente esto ha podido avanzar, digamos, en Colombia. Entonces, la incorporación de los planes nacionales de educación, digamos, a nivel nacional, se fueron conectando con las regiones. Con lo acá llamamos nosotros, lo que ustedes llaman estado allá, nosotros acá llamamos departamento. Entonces, y hay 93 instituciones certificadas en educación, es decir, que dentro de la descentralización tienen relativa autonomía de algunos presupuestos. El reconocimiento de los estudiantes como sujetos de derecho, es decir, aquí hay una discusión en ese sentido, pero hubo una ampliación de su horizonte cultural. La universalización en calidad de educación en todos los niveles, el tema salarial, la formación docente, la gente comenzó a hacer maestría, doctorado. Obvio que todavía tenemos una situación ahí incómoda de restricción, pero ahí se avanzó a raíz de todos estos planes que presionaban la política pública de cada gobierno. Es decir, en este momento podemos decir que no se ha ejecutado ni se ha logrado que sea más eficaz, digamos, estos planes, pero sí, estos planes decenales, pero sí hay una alerta, hay un horizonte, y convocamos a la sociedad para que sepa que los gobiernos tienen que estar conectados y articulados con estas estrategias, con estas metas y con esa visión de cada uno de estos planes. Y los recursos, por ejemplo, en el plan del 2006 al 2016, digamos, se planteó el 7%, ¿verdad?, de la financiación del Producto Interno Bruto, y pues no pasó del 5%, pero antes era muy bajo, 3.5%.
no pasado el 3.5% del PIB. Entonces, ahí llamamos la atención. Bueno, entonces, ¿por qué planteo eso? Porque hasta el 2015 nosotros estuvimos conectados con una política pública en Colombia, pero aunque hubo unos objetivos del milenio, recuerden ustedes, del año 2000 al 2015, y hubo también un movimiento que se llamó EPT, Educación para Todos, que también tuvo 6 objetivos. Entonces, como sabemos, esos objetivos en América Latina, el único país que lo cumplió fue Cuba, tanto EPT como los objetivos del milenio. Pero entonces el mundo se puso a reflexionar, es decir, que del 2000 al 2015 realmente se cumplió un 30% de lo que habían planteado, digamos, esas estrategias y esos objetivos y esas metas a través de las Naciones Unidas. Entonces, se vino con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir del 2016, ¿verdad? Y aquí nace el Objetivo 4, que tiene que ver con educación, que habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. A partir de eso, pues entonces hay 10 metas, ¿verdad? De esas 10 metas hablan de cobertura, de resolver una serie de problemas estructurales y apunta el tema de obviamente, de la calidad. En el caso de Colombia, entonces conectamos con esa política internacional el tercer plan decenal. Yo hago parte de la comisión gestora que lidera ese plan. Va del 2016-2026, ya estamos iniciando el 2021. Este plan decenal tuvo más de 1 millón a través de unas encuestas, fue mucho más participativo, ¿verdad? Y al día de hoy, pues estamos bueno, se nos vinieron varios asuntos, varios problemas, y está lo de la pandemia, pero digamos, con relación a los otros, hay una conciencia, digamos, y hay como una mayor cultura de la planeación de largo plazo, y aspiramos que a través de los desafíos que están planteando, que son 10 en este plan decenal, podamos avanzar. Este es Colombia y ahora México, pues, está viviendo esta lamentable situación. Ustedes saben que nosotros hemos sido escenario de la guerra, del narcotráfico. Colombia ha tenido la guerrilla. Entonces, para nosotros es un país donde permanentemente tenemos que hablar de paz. Es decir, la educación es un asunto medular, fundamental para construir paz y nación. Y lo decimos, construir paz y nación desde la educación. Y eso lo llevamos como una cuestión clave del Plan Nacional Decenal de Educación. Y hemos llegado pues a hacer toda una movilización. El gobierno, a través del ministerio, participa en una secretaría técnica con nosotros, con la comisión y otros actores. Ese acuerdo también participa la sociedad civil y familia. Es decir, hay todo un proceso de diálogo, de participación en ese proceso. El sector privado y empresarial, acá hay unas fundaciones, digamos, clave de diferentes empresas que han estado participando sobre todo en seguimiento, monitoreo y el tema de la relación del sector productivo con el sistema educativo, ¿no? Está la academia. Hemos estado participando desde las universidades, desde diferentes institutos de investigación, y están los medios de comunicación, en la medida en que estamos diciendo que los medios de comunicación son una especie de pedagogos sociales. Es decir, la participación de la prensa, de los medios de comunicación, es fundamental en un proceso de socialización, de hacer pedagogía ante la comunidad para asegurar que definitivamente la educación sea de calidad y logre ser pertinente. Y el Poder Legislativo, que es el que finalmente logra que se hagan posible se llegue pues al Congreso y se aprueben las leyes, pues, y lo que se necesita, la normativa que se necesita. Esta es la visión de este plan decenal. Es una visión que recoge toda una cosa muy general, pero para ser un poco pertinente con la temática de hoy, pues en una de sus partes habla de construcción de una identidad en el desarrollo de lo público. Se propondrá además por una formación de ciudadanos que promueva el emprendimiento, la convivencia, la innovación, la investigación y el desarrollo de la ciencia.
hablando aquí obviamente el tema del liderazgo y de investigación. Y aprovechar las nuevas tecnologías en la enseñanza, la preservación del medio ambiente. Colombia es una de los países que tienen mayor biodiversidad y digamos, tenemos una parte del Amazonas aquí conectada con México. Entonces, pero ante toda esta situación de abandono, de poco control del tema ecológico, pues obviamente tenemos dificultades, pero ahí está planteado también desde la educación. Son 10 desafíos los que tenemos, que venimos liderando, que apuntan, digamos, a que la educación verdaderamente sea de calidad. Un primer desafío es regular y precisar el alcance del derecho a la educación, porque acá no se habla del derecho a la educación, pero económicamente, por ejemplo, se está discutiendo hoy si un derecho a la educación, como lo habla las Naciones Unidas y la mayoría de los países del mundo avanzado, que hablan de que la gratuidad tiene que ser desde el primer nivel hasta la educación superior. Entonces hay todo un debate sobre eso y no solamente la parte económica. Igualmente, escúcheme, igualmente tenemos el desafío 2, que es la construcción del sistema educativo. Es decir, hablamos de para nosotros, los 2 planes anteriores no tenían, digamos, no recogían el tema de la educación superior, muy parcialmente. Ahora este plan sí recoge todo el sistema e incluye la educación superior. Estamos hablando de un sistema educativo articulado, participativo y descentralizado. El que debe ser de calidad es el sistema educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior. Estamos trabajando en esa línea. No podrá haber una educación de calidad si no hay lineamientos, establecimiento de lineamientos curriculares, generales, pertinentes, flexibles, la construcción, cuarto, una política pública para la formación de educadores. Eso es fundamental. Tenemos claro que de todos los factores que inciden en los resultados de calidad, hay 2 claves que son formación de docentes y liderazgo pedagógico de los directivos docentes. Impulsar, estamos en la discusión de transformar el paradigma actual. Creemos que hay que trabajar un nuevo paradigma de la educación. Hemos hecho foros, estamos movilizando. El año pasado nos movilizamos virtualmente, pues Gregorio estuvo conectado en alguno de esos foros precisamente discutiendo sobre el nuevo paradigma, discutiendo sobre el tema de la conectividad, del uso, digamos, el pedagógico de las tecnologías, como la apropiación. Tenemos una situación bastante grave solo en infraestructura, para no hablar del tema de la educación verdaderamente virtual, digitalizada. Si una cosa no es llevar la universidad a la casa o la escuela a la casa, es decir, los mismos problemas que teníamos allá en la presencial, sino efectivamente que haya una educación virtual y contenidos digitalizados. Está el tema de construir una sociedad en paz, porque ya lo hablamos. Colombia pues es un epicentro, hemos sido un escenario de la guerra y bueno, estamos tratando de impulsar y de que se conecte la educación. El tema de la educación rural, para nosotros tenemos una zona rural abandonada, muy marginada y desconectada tanto de cobertura y mucho más de calidad. Entonces se ha puesto este desafío ahí en la agenda. La importancia del Estado en su participación en el gasto social y el gasto de educación, es decir, de aumentar la inversión relacionado en el porcentaje con el Producto Interno Bruto, y el tema de fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles de la educación. Ese es uno de los desafíos claves que tenemos. Ese desafío, hablando de investigación, ¿cómo estamos de tiempo, profesor Gregorio? Tendremos 10 minutos. Bueno, entonces, en este plan hay ese último desafío que habla de fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento. Hay unos lineamientos estratégicos. Fortalecer los programas nacionales de doctorado. Nosotros no teníamos, antes de este plan, no teníamos una cosa más, digamos, bien delineada, ¿verdad? Y con elementos estratégicos. Incrementar el número de profesores de tiempo completo en las universidades. Esto de las universidades, tanto públicas y privadas, más las privadas, hay mucha contratación
tercerización de la vinculación, y para hablar de investigación y hablar de calidad y de acreditación se necesita profesores de tiempo completo y de una formación posgradual de alto nivel. Garantizar la financiación adecuada para esos programas de investigación, promover la articulación con otras instituciones y universidades a nivel internacional, es decir, todo un fomento de programas para el emprendimiento, para todo el tema de ligar el sistema educativo, las universidades con el tema de la economía y revisar los criterios de evaluación, ¿verdad? De ese tipo de programas de investigación y los mismos doctorados, pues que se ha hablado muchos de baja calidad, que eso realmente repercute en la producción de científica, el tema de las revistas. Bueno, hay toda una discusión al respecto. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que estos desafíos, estos 10 desafíos, van a estar conectados con dos grandes entes en Colombia a través del artículo 187 que tiene el plan de desarrollo actual del gobierno de Iván Duque. Y es porque es obligación de cada presidente que llega incluir un artículo que haga posible que esos desafíos de este plan decenal 2016-2026 esté conectado y articulado no solo con las secretarías de educación territoriales, sino con las universidades públicas. Mínimo con las universidades públicas. En los planes de desarrollo, los planes de desarrollo institucionales que tengan las universidades deben estar relacionados con estos desafíos. Eso nunca se había visto acá, ¿verdad? Más obviamente, los planes de desarrollo de cada y sectoriales de educación de cada territorio, llámese gobernación o municipio. Hay una armonización. En Colombia ha habido dos misiones de sabios. Una, la primera que estuvo García Márquez, al filo de una oportunidad, se perdió esa oportunidad, realmente no se hizo nada. Hay una segunda misión que es poco lo que ha conectado en educación, entonces nosotros aquí armonizamos, además de armonizarlo con los planes de desarrollo de las universidades, con los planes de los territorios, también lo armonizamos con la misión de Sabio, en donde hay unas recomendaciones de programas que la misión de Sabio ha hecho, y entonces nosotros lo conectamos con los 10 desafíos que tenemos, porque ellos obviamente también acuden al tema de la innovación en educación inicial, preescolar, primaria, y a una serie digamos, de programas clave en todo el sistema, aunque ha sido criticada de que realmente la cantidad de miembros de esta, incluso internacionales, muchos de ellos poca educación saben. Y voy planteando una cosa de fondo, es decir, nosotros no somos del criterio de que las pruebas, los resultados de las pruebas son determinantes. Son importantes, pero no determinantes. El último ranking de PISA 2018 lo que demuestra es que hay un país que viene jalonando. Y no estamos hablando de un país de 10 millones o de 20 millones o de 100 millones o de 300 millones de habitantes. Estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes, que viene de toda una crisis, viene de toda una historia, pero que tiene toda una tradición, una cultura, etcétera, y es China. China en este ranking del 2018, que es el último, China quedó de primera y compitió con 4 o 5 ciudades. China sola, para no hablar de Hong Kong, de Macao, que ustedes saben hace parte del continente de China, es decir, del territorio continental de China. Que lo único es que ellos hablan de una nación y de 2 o 3 gobiernos, es decir, para tratar de reconocer pues la presencia y de que ellos hacen parte del tema de la nación de China. Entonces, supera a Singapur, supera a Finlandia, supera a Canadá, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que aquí se hace una evaluación desde el punto de vista del proceso cognitivo. Aquí se hace una evaluación para ver si los niños o niñas jóvenes o a los que invitan a que hagan estas pruebas, qué nivel de lectura tienen. Lo cierto es que muchos países de América Latina, los niños que leen, ¿verdad? Que es poca la lectura que se hace, pero cuando se hace la lectura es por la comprensión, es poca. Es decir, se dice que hay niños todavía, muchachos de 15 años, que entienden lo que leen como si fueran un niño de 7 años. Y eso está ligado al tema de matemática, y las dos, matemática por vía de la comprensión lectora de la lógica matemática,
están esas dos, matemática y lectura, inciden en los resultados de ciencia. Esto que está aquí lo pongo porque esto va a incidir en ciencia, en la investigación y todo lo que se está haciendo a nivel mundial. Aquí están los resultados por áreas, por cada tema de lectura de ciencia y matemática en los países de América Latina. México, por ejemplo, para hablar de México y Colombia. México en lectura en el puesto 53 en ese ranking. Colombia en el puesto 58. En ciencia, México 57, Colombia en el 62. Es decir, siempre los resultados van a ser más o menos parecidos. Es decir, estamos muy rezagados, estamos muy en un proceso de resultado de factores, digamos, en resultados de calidad, que tienen que ver mucho con el apoyo institucional, con infraestructura y todo, pero básicamente sobre el problema de formación de docentes, de directivos docentes y el proceso, digamos, de competencias que se viene hablando. Esto es importante porque si uno mira, esto es el 2018, pero si uno mira atrás el 2016, cosas que tienen que ver, están ligadas con investigación, el índice mundial de innovación del 2016, ¿verdad? Vemos que prácticamente China no estaba ahí, por ejemplo, no estaba ahí. Pero los países nuestros están también en las mismas posiciones más o menos que estaban en el tema de las pruebas PISA. O sea, más o menos la misma, es el mismo puesto. O sea, en la medida en que haya resultados no buenos a nivel de las pruebas PISA, ¿verdad? Que mide todo este tema cognitivo, más el problema de la lectura, de la comprensión del pensamiento matemático, eso va a incidir también en estos rankings de innovación que en China se viene liderando de primera infancia. Ahora, quiero mostrar una cosa muy rápida. En el ranking que ustedes deben conocer, y el maestro Gregorio y yo compartí con él varias veces, este no está actualizado, pero esto es importante hacerle un seguimiento. Aquí vemos todo digamos, una matriz donde muestra el número de investigadores por países, artículos de revistas científicas, el gasto en inversión, digamos, en investigación y desarrollo como participación del Producto Interno Bruto, exportaciones de alta tecnología millones y las solicitudes de patentes. ¿Qué es lo que quiero significar? Si uno mira a China aquí, ¿cierto? Ya ahí está China en los niveles, digamos, que venía avanzando 2015, porque ellos en los últimos 20, 30 años le han puesto atención a la política pública educativa, conectada mucho con todo el tema del modelo económico que ellos tienen, donde el Estado tiene una fuerza importante. Ahora, ¿cuál es el caso de América Latina? Miremos México. En ese momento, 2015, 386 investigadores, ¿verdad? Artículos de revista científica 4.000. La inversión, el gasto en inversión y desarrollo. El caso de Colombia, 0.17. El caso de México, 0.43. Y vamos a ver también que en la columna de solicitudes de patente, pues vamos, México tiene 1.210, pero hay que hablar de residentes y no residentes, ¿verdad? Pero hay un número importante, por ejemplo, en Brasil y ahí China, por ejemplo, ahora como mostramos, tenía un buen nivel. Entonces, yo esto lo muestro porque para mí el país que hoy es el que va en punta de lanza a nivel mundial. Yo acabo de escribir un artículo en la revista de amigos de China, de la Asociación de Amistad Colombo-China en Colombia. Yo hago parte de la junta directiva y escribí un artículo de China asombra al mundo nuevamente, o sea, refiriéndonos a todo ese tema de la pólvora, toda la imprenta y todo lo que incluso el renacimiento nuestro occidental de Europa, los chinos, digamos, hicieron un proceso hacia eso, de que tienen una incidencia en todo el tema. Si no tenemos una mirada solo eurocentrista de creer que el mundo lo inventamos nosotros y no mirar realmente esa cultura y eso, a veces no nos damos cuenta, pero el desarrollo que tiene China hoy es impresionante. Y una de las cosas claves es que incluso el tema de investigaciones nace en la concepción de un sistema educativo articulado que arranca desde la educación inicial, de 0 a 5 años. Ahí es donde se innova, ahí es donde se impulsa la creatividad, ahí es donde se habla de calidad, ahí es donde hay todo un proceso interesante
de apropiación del conocimiento y obviamente en ese juego y en ese entusiasmo por la educación a los niños, eso va generando toda una situación. Recuerden que China apenas tenía hace 20 años 7 universidades en el ranking de Shanghái, de las mejores 500 universidades. Hoy ya completa alrededor de 80 universidades y esas 80 universidades están casi en las 200 primeras. Pero no miremos solo eso, sino el tema de las patentes. El tema, todo digamos lo que se llama el sistema de enseñanza ha logrado, digamos, lo integral que decía de la educación inicial hasta la universitaria, pero también se acerca a niveles de innovación global de Estados Unidos. Hoy tiene mayores posibilidades, o sea, tiene un número importante de investigadores, de revistas, de solicitudes de patentes. Indiscutiblemente es un país que al tema de la pandemia tiene una respuesta fundamental y es el único país de las potencias que hoy no solamente superó y es solidario en el tema de la pandemia con otros países, sino que es el único país que no creció negativamente. Es el único que no tuvo un crecimiento negativo. Es positivo y además con su inversión pública es el único que va a tener todas las posibilidades para hacer inversión en educación, en ciencia e investigación. Caso colombiano, lo nuestro es al revés y lo pongo porque, bueno, somos la cenicienta. Ya vieron que estamos en 0.14. Hoy estamos en 0.2 y la idea es que el promedio más o menos en América Latina es el 2%. Es como el referente, ¿verdad? Y se habla también que, digamos, en la OCDE también tiene, digamos, como un referente del PIB, de inversión del PIB. Pero hay un desprecio hacia la ciencia, hay un desprecio hacia la investigación. Hay un maestro acá, científico, que se llama Rodolfo Ginás. Él dice, mientras Colombia no entienda lo siguiente, la mamá de la ciencia es la educación. Para que haya producción de ciencia tiene que haber una educación de calidad. Si no hay una educación de calidad, que es la que está logrando China, ese país tan grande de 1.400, donde hay una pobreza grandísima y una cantidad de problemas. Entonces se ha resuelto el problema clave de que la educación de calidad nos da la posibilidad de tener ciencia. Y si tenemos ciencia, vamos a tener la mamá de la tecnología. Es decir, no vamos a ser unos consumidores de tecnología y consumidores de ciencia. Es decir, ve ahí la importancia del tema de la educación. Y vemos países que no son poderosos económicamente que hoy están a la vanguardia. Países asiáticos, incluso los países nórdicos que no pregonan digamos, ninguna competencia a nivel mundial económicamente. Y nosotros miramos todos esos resultados. Ahora, voy terminando, profesor, amigo Gregorio y compañeras que nos acompañan en este momento. El tema de la nueva normalidad. Vamos a tener una situación grave y es que no resolvimos el tema ni de la investigación ni de la educación. Sí hay avances, pero no los necesarios. Hay alguien que dice, ya Corea, no había aparecido todavía China con estos resultados, ya Corea, Finlandia nos llevan 8 o 10 años, pero nosotros vamos a un ritmo tal y ellos van a un ritmo que ellos no pueden sacar es 15 años y nosotros no alcanzamos. Entonces, en la nueva normalidad o lo que se llama la nueva realidad, hay un problema que hay que tener en cuenta, que es la recesión económica, que ya la planteé. El impacto de la pandemia en la educación superior. Ahí voy a mostrar 2, 3 cosas claves que dicen que es de preocupación. El tema de la revolución 4.0 o la 5G, toda esa discusión de la inteligencia artificial, de Big Data, todo de la robótica, pues son escasos los países en América Latina que podemos realmente decir, bueno, vamos a estar aquí por lo menos haciendo alguna competencia. No. En el caso colombiano, el Objetivo de Desarrollo 4 de educación, con la pandemia realmente no va a lograrlo ningún país. Es decir, hay una alerta grande. Acá no hemos avanzado y la pandemia retrocedió todo esto. Los planes decenales que vamos liderando nosotros, pues trabajamos más nosotros que el mismo gobierno, porque bueno, creemos que los corresponsales con la educación
pues somos la sociedad, la familia y el Estado. Apuramos al Estado, pero nosotros de todas maneras lo hacemos con autonomía. Y lo que les decía de la misión de sabios y del Ministerio de Ciencia, en este momento tenemos un problema, que el Ministerio de Ciencia que teníamos, hoy acaban de hacerle una tutela, de quitar una tutela, y realmente lo obstaculizaron, y el ministerio tiene que hacer una serie de reformas y lo frenaron para que en el Congreso haya una ley que pueda asegurar que realmente sea un ministerio. Y bueno, cuando hablaba de la pandemia, el virus desnudó una situación. La mitad de la población mundial está desconectada de la web. El 7% de la sede de los colegios públicos carecen de energía. O sea, el espectáculo que hay en muchos países nuestros es que no hay ni energía. Es decir, y hay problemas de conectividad. Y ese no es, y para lo que estamos hablando, ese es un problema gravísimo. Pero ese no es el asunto principal, sino lo que significa la apropiación de la tecnología para poder nosotros generar ahí esa información que existe, movilizarla y hacer que los niños puedan comprender, entender y que podamos generar entusiasmo para que aprendan con toda esa herramienta que tenemos. No, por ejemplo, el tema de la televisión, que resulta ser una cosa importante en este momento, o la radio, por ejemplo, hoy todavía sigue habiendo problemas en ese sentido, sobre todo la televisión. Y el 63% no tiene acceso a Internet en las áreas rurales de muchos países, y en el caso colombiano es gravísimo. Entonces, eso lo muestro porque esto nos genera unos problemas estructurales, la pandemia. Desaparición de muchas universidades. No sé si en México está pasando eso. Desaparición de muchas instituciones de educación superior. Va a haber fusiones. Es decir, en Colombia ya se están fusionando varias universidades. Incluso en Colombia, las mejores universidades académicamente de mayor producción de investigación y científica no estaban tan actualizadas en el tema de las tecnologías. Y las que estaban actualizadas y que tienen plataforma y que estuvieron fuertes en eso, no eran tan fuertes académicamente. Entonces hay una contradicción. Esto es para las universidades privadas que se tienen que fusionar, y las públicas tienen graves problemas de inversión. Redistribución de matrículas, el tema de la competencia de la educación virtual internacional, es decir, muchas universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, otros países, están entrando a los países como los nuestros y en realidad tienen mayores posibilidades, y esto va a haber una situación de sacar del mercado a muchas instituciones. Las acciones, las recomendaciones que se hacen desde el gobierno es que la educación superior, es decir, para cómo recuperar económicamente, es decir, esa es la gran preocupación, cómo asegurar esa experiencia, esa trayectoria, cómo hay un consenso para poder fomentar en equipo varios programas. En este momento hay fusiones, pero también hay competencia, ¿verdad? Hay mucha cosa de negocio en medio de todo esto. Y aquí lo más importante es la oportunidad para repensar el modelo educativo. Nosotros no podemos seguir con las calificaciones, que el niño con el uniforme, que este es el puro instrumento. Es decir, aquí no es la eficiencia, tiene que ser la eficacia, es la que tiene que moverse en este sentido. Entonces nosotros lo que necesitamos es que el modelo educativo apropia a los pelados, a los que se entusiasmen para aprender, para que haya un desarrollo de ese aprendizaje, y que sepan que la educación sí sirve, y que en medio de toda esta situación, como ellos manejan la tecnología, pues gocen mucho más, ¿verdad? Y no imponerles el tema de la presencialidad. El gobierno tiene que prepararse para las CIES. El derecho a la educación se debe asegurar, porque entonces, ¿cómo hacemos para que haya estudiantes? Bueno, hay una cantidad de cosas. Bueno, pero termino con esto. Todo esto de la conectividad es cierto, toda la infraestructura, todo lo económico, pero hay un asunto clave que yo quiero dejar acá. Hombre, haya pandemia o estemos en la pospandemia, tenemos que manejar un proyecto digamos, una educación de calidad que sea contextualizada. La educación tiene que estar contextualizada. Tiene que haber un liderazgo pedagógico. Los rectores no pueden estar con el tema administrativo, los docentes tienen que tener un liderazgo pedagógico. Hay que apropiarse de una serie de cosas, por ejemplo, asegurar que una educación de mayor calidad implica que haya integralidad.
Nosotros no podemos educar solo por las pruebas. No es solo el tema cognitivo. Tenemos que asegurar que también logremos fortalecer el cerebro. O sea, educar para el cerebro, pero también educar para el corazón y para el músculo. Es decir, que la educación tiene que permitir convivir, que haya amor, que haya trabajo en equipo, que haya, digamos, todo un entusiasmo para que alrededor de la educación los muchachos sepan que esa educación es un escenario, es un espacio para gozarla, ¿verdad? El tema de la equidad. El tema de la equidad es que no puede ser que haya un sector de clase social que pueda tener mejor educación que la otra. Hay desigualdad en la educación, en la calidad. Hay problema de género, hay problema de regiones. Es decir, esto todavía tiene mucho asunto y esto no es solo de la pandemia, pero en la pandemia se agudiza más. Y la pertinencia es que, es decir, la educación para qué, si esa educación realmente es para resolver problemas, si esta educación es para asegurar de resolver problemas de, digamos, de contexto social, de contexto individual, de contexto regional. Eso es clave. Y que obviamente eso tiene que garantizarse el desarrollo de las competencias básicas, que se van a reflejar en las pruebas que ya dijimos, pero que no es lo único. Pero tiene que ponérsele corazón al asunto, tiene que ponérsele músculo, en el sentido, si uno va, por ejemplo, ¿cómo es el sistema de Finlandia? Entonces los niños no están en la escuela, están en el campo, están en el cine, están hablando, es decir, hay otro tipo de cosas. Y bueno, este es un movimiento que tenemos, con eso termino, que en la pandemia y pospandemia nos hemos organizado a nivel de toda América Latina. Aquí estamos personas de todo el continente. A través de una amiga que conoce el maestro Gregorio, que se llama Marita Copes, que está muy ligada a la CEPAL, está muy ligada al Objetivo de Desarrollo Sostenible. Hemos convocado a todo el sistema educativo. Entonces nosotros como plan decenal, digamos, aquí por ejemplo aparece la fundación que lidera el Congreso por una Educación de Calidad, que ha estado el profesor Gregorio, pero está la Universidad del Atlántico, donde yo fui rector, por el caso colombiano, pero tenemos una cantidad de instituciones, hay una serie de convenios que se pueden hacer con la Cátedra Sur-Sur, y estamos abordando los temas, compartiendo todos los temas que cada uno de nosotros podemos tener fortaleza. Entonces, creemos que a partir de esta movilización podemos nosotros asegurar los objetivos de desarrollo sostenible y en el caso del objetivo 4, pues asegurar que hay que hacer un gran esfuerzo, mayor esfuerzo para poder hacer posible que en los países nuestros se pueda cumplir esto. Yo quise pues hacer una presentación un poco integral y compartir con ustedes. Espero pues que haya podido cumplir aquí el objetivo y bueno, muchas gracias, amigo, compañero del alma, Gregorio Pérez, y a todas las personas que tuvieron la oportunidad pues de escucharnos. No, pues muchísimas gracias, doctor Ubaldo. Una información muy enriquecedora de todo lo que tenemos en el área educativa. Por ello eres un líder social pedagógico que en los últimos 15 años en Colombia ha sido un bastión importante. La educación que se ha traído a México, que se ha llevado a Panamá, a Colombia, a diferentes países, a Paraguay, que hemos compartido, realmente nos ha enriquecido. Pues yo le agradezco mucho, doctor Ubaldo Enrique Mesa Ricardo,